La Argentina históricamente ha sido un país de inmigración. Si nosotros tomamos el siglo que va desde 1830 a 1930, fue el segundo país en el mundo en cantidad de inmigrantes recibidos, alrededor de 6 millones de inmigrantes en ese periodo, muy lejos de todas maneras de Estados Unidos, que fue el primero. Aproximadamente por cada 5 o 6 inmigrantes que fueron a Estados Unidos vino uno a la Argentina. Lo que es destacable en el caso de la Argentina es el impacto de la inmigración, más que los números absolutos, el impacto de la inmigración sobre la población preexistente. Tengamos en cuenta que Argentina era un país muy poco poblado cuando llegó la inmigración masiva, por lo cual este impacto de la inmigración transatlántica fue muy grande. Pensemos, por ejemplo, que en la década previa a la Primera Guerra Mundial, desde 1903 a 1913, el porcentaje de los inmigrantes que entran en la Argentina fue aproximadamente, durante esa década, de un 30% aproximadamente de la población promedio de la Argentina. En números actuales sería como si en una década entraran alrededor de 14 o 15 millones de inmigrantes en la Argentina, lo cual da una idea de que era un país que estaba recibiendo una gran inmigración, y eso con un impacto sobre la sociedad, un impacto demográfico, etcétera, muy fuerte. Dentro de este panorama general, la inmigración italiana fue prevaleciente durante muchas décadas. Quizá el momento máximo de prevalencia de la inmigración italiana fue la década del 80, la década de 1880. Hubo años en que el 80% de los inmigrantes que entraban en Argentina eran italianos, primeramente del norte sobre todo, después paulatinamente cada vez más del sur de Italia. Y también la inmigración española, sobre todo, que tiene un gran despegue a comienzos del siglo XX, particularmente la inmigración gallega, que si bien es difícil estimar cuánto representaba sobre el conjunto español, podemos calcular aproximadamente en la mitad del total del conjunto español. Yo he trabajado en particular sobre la inmigración catalana y sobre la inmigración de algunos otros grupos regionales españoles. No son los grupos principales, digamos, la inmigración catalana probablemente es alrededor de un 10% o un poco menos sobre el total español, pero tiene una gran importancia durante ciertos momentos iniciales. La Argentina tenía condiciones para ser un gran país receptor de inmigrantes en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, por la abundancia de tierras en algunos casos para convertirse en pequeños propietarios, como fue el caso sobre todo de la provincia de Santa Fe, o para convertirse en arrendatarios para aquellos que no podían acceder a la propiedad de la tierra. Pero también era un país que por su escasa población tenía necesidad de mano de obra y por lo tanto los salarios eran relativamente altos si se compara con los salarios de los países de origen, de Italia, de España, que son los países, o del sur de Francia, que son los países que dieron los principales contingentes de inmigración en la Argentina. Después, otro factor que incide mucho en el caso de la Argentina es el hecho de que las propias comunidades de inmigrantes las colectividades que se fueron creando a través de la difusión de la información sobre las oportunidades de empleo, sobre los salarios, etcétera, en la Argentina, ellas mismas, las propias comunidades, eran como un imán que atraía a los nuevos inmigrantes, o sea, la circulación a través de lo que podríamos llamar los mecanismos microsociales, de la familia, de los grupos de paisanos. La Argentina, en el largo plazo, es un país de inmigración fundamentalmente espontánea, más que a través de una planificación o una dirección por parte del Estado. Por ejemplo, cuando se discutió la Ley de Inmigración y Colonización, que es una ley extraordinariamente longeva que tuvo la Argentina, porque fue aprobada en 1876 y duró un siglo esa ley, uno de los puntos que se discutió en el Congreso, particularmente en el Senado, era la posibilidad de que se creara unas estafetas postales en cada una de las colonias que se iban a crear con inmigrantes, porque la estafeta postal, digamos, a través de la circulación de correspondencia gratuita para los inmigrantes, se consideraba que era el mejor mecanismo de publicidad de la Argentina como país de inmigración. Más que la acción que podían desarrollar por ahí los agentes de propaganda del Estado argentino en los países europeos, era la propia información que transmitían los inmigrantes ya establecidos
a sus familias, a los parientes que habían quedado en Europa, a sus amigos, etcétera, para que siguieran llegando. La información de los amigos, de los parientes, normalmente es más confiable que la información que puede transmitir el Estado o las compañías de navegación, que muchas veces también reclutaban a los inmigrantes. Mi relación con el tema de la inmigración viene prácticamente de la infancia, porque provengo de una familia de inmigrantes, por un lado italianos, por el otro lado españoles, del sur de la provincia de Santa Fe, de un lugar en el cual, plena pampa gringa, digamos, todos éramos nietos o bisnietos de inmigrantes italianos, españoles o croatas, etcétera, ¿no? Mi nombre es Alejandro Fernández, hice mi carrera de grado, el profesorado de Historia en la Universidad de Buenos Aires, luego una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en Buenos Aires, y mi doctorado en la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre las relaciones entre migración española y comercio exterior, comercio bilateral entre España y Argentina.